¿Alguna vez has sentido el sabor del pan mezclado con lágrimas? ¿Has sostenido en tus manos el último pedazo de comida que tenía tu madre, sin saber que sería la última vez que verías esa mirada de amor? Yo lo sentí. Y ese recuerdo me acompaña todos los días de mi vida. Me llamo Guadalupe. Hoy tengo 74 años y llevo conmigo una historia que marcó todo lo que soy. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado San Miguel de Allende, en el corazón de México. Las calles de adoquines, las casas de colores brillantes y el aroma de tortillas recién hechas en el aire son recuerdos que aún calientan mi alma. Pero detrás de esa belleza había una vida de luchas y sacrificios. Mi madre, Rosa María, era una mujer de una fuerza incomparable. Quedó viuda siendo joven y sola crió a mis 3 hermanos y a mí. Trabajaba sin descanso como lavandera, enfrentando el frío de la madrugada y el peso de la ropa empapada, solo para asegurarse de que tuviéramos lo mínimo necesario. Su amor era el alimento que nos sostenía cuando no había nada en la mesa. Recuerdo una noche en particular, cuando el hambre apretaba y no quedaba nada en la alacena. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, repartió el último pedazo de pan entre nosotros. Cuando me ofreció su parte, me negué, pero ella insistió con una sonrisa triste. «Come, mi niña. Mañana será un nuevo día». A la mañana siguiente, no despertó. Su cuerpo, cansado, se había rendido, pero su amor permaneció vivo dentro de nosotros. Esa es la historia que quiero compartir con ustedes. Una historia de amor incondicional, de sacrificio y de una madre que lo dio todo por sus hijos. Espero que, al escucharla, puedan sentir el calor de ese amor y la fuerza de una mujer que, incluso en la adversidad, jamás dejó de amar. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, comparte. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Guadalupe. Como les dije, tengo 74 años. Pero cuando miro hacia atrás, hacia aquellos días de mi niñez, los recuerdos vienen como si hubieran sido ayer. Vivíamos en una casita humilde, hecha de adobe y madera, en la parte alta de San Miguel de Allende. El viento silbaba por las rendijas de las paredes, y las noches eran frías, especialmente en invierno, cuando el hielo se colaba por debajo de la puerta. Pero el verdadero frío no venía del clima. Venía del estómago vacío. Mi madre, Rosa María, hacía milagros con casi nada. Recuerdo cómo hervía agua con unas pocas hojas de epazote, solo para dar sabor al caldo que apenas tenía frijoles. Algunas noches machacaba tortillas viejas para formar algo parecido a una masa y nos decía con dulzura: «Hoy vamos a cenar pan de ángeles». Y aunque sabíamos que era mentira, nos lo comíamos como si fuera manjar, porque lo decía con una sonrisa, porque lo decía con amor. A veces se pasaba días sin comer. Decía que ya había comido en el trabajo, pero sus mejillas hundidas y sus manos temblorosas decían otra cosa. Yo la veía lavando ropa en el río, con los pies metidos en el agua helada y los dedos rojos de tanto frotar. Pero nunca se quejaba, jamás. Solo nos miraba y decía: «Mientras ustedes estén bien, yo estoy bien». Lo que la gente no entiende es que el hambre no era lo peor. Lo peor era verla a ella renunciar a todo, día tras día. Renunciar a dormir, a descansar, a soñar. Yo la escuchaba llorar bajito por las noches, cuando pensaba que ya estábamos dormidos. A veces susurraba oraciones, otras veces solo decía nuestros nombres, como si, al nombrarnos, pudiera protegernos de todo. Un día, la maestra de la escuela, la señora Clara, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo tenía un poco de sueño. Pero ella me tomó de la mano, me miró a los ojos y me dijo:
Tú no tienes sueño, tú tienes hambre. Me regaló un bolillo con queso. Nunca voy a olvidar ese gesto. Nunca. Porque no era solo comida. Era comprensión. Era alivio. Era ver que alguien más notaba nuestro dolor. Cuando llegué a casa con el pan, lo primero que pensé fue en compartirlo con mamá. Pero ella, al verlo, sonrió con ternura y dijo: «Es tuyo, mi amor. Disfrútalo». Lo partí en dos y le di la mitad. Ella lo aceptó, pero apenas le dio un mordisco. Luego lo guardó en su delantal, como si fuera un tesoro. Esa noche, ella me abrazó más fuerte que nunca. Me acarició el cabello y me cantó una canción de cuna que ya casi había olvidado. Tenía una voz suave, temblorosa, pero llena de cariño. Y yo me dormí sintiéndome segura, sin saber que sería la última vez que dormiría con su canto. Esa madrugada, el silencio en casa fue distinto, pesado, frío. Y mi corazón, aunque era de niña, supo que algo estaba mal. La luz entró tímida por las rendijas de la ventana. Era una mañana fría, de esas en que uno no quiere salir de la cobija, pero el estómago vacío no da tregua. Me desperté con la esperanza de que mi madre ya estuviera en la cocina, como siempre, haciendo algo con casi nada. Tortillas del día anterior, una infusión de hierbas o un poco de arroz recalentado. Pero aquella vez, el silencio me dio escalofríos. Me levanté de la cama, descalza, sintiendo el piso helado como si caminara sobre piedra. Llamé en voz baja: «¿Mamá?» Nada. Pensé que tal vez había salido temprano al río, pero su delantal colgaba en la pared y su canasta de ropa seguía junto a la puerta. Me acerqué al cuarto donde dormía, una pequeña habitación separada con una cortina de manta blanca. Y entonces la vi. Estaba recostada, tranquila, con una expresión serena, demasiado serena. Tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera soñando algo bonito, pero no se movía, no respiraba. Su piel, que siempre era tibia y llena de vida, estaba fría, fría como el piso, fría como el miedo que me apretó el pecho. «¡Mamá!», grité, la toqué, la sacudí, le pedí, le supliqué que se despertara, pero no lo hizo. Mis hermanos vinieron corriendo al escuchar los gritos. El más pequeño, Mateo, apenas tenía 5 años. No entendía. Pensó que mamá estaba durmiendo. Yo, con solo 8, tampoco lo comprendía del todo. Solo sabía que algo se había roto, que el mundo ya no era igual. Corrí por las calles empedradas hasta la casa de doña Carmen, una vecina que siempre ayudaba a mi madre cuando podía. Toqué su puerta desesperada. Cuando le conté, se tapó la boca con las manos, horrorizada. «Dios mío, Rosa», dijo. Me abrazó tan fuerte que casi me deshago en sus brazos. A los pocos minutos, la noticia ya corría por el pueblo como el viento en la sierra. La gente vino. Vecinos, conocidos, hasta algunos que nunca nos habían dirigido la palabra. Todos se asomaron, dejaron flores, ofrecieron palabras. Pero yo solo quería a mi mamá. Solo quería su voz, su risa, su olor, a jabón y leña. Solo quería que todo fuera un sueño, que ella despertara y me dijera: «Todo está bien, mi niña. Fue solo una pesadilla». Pero no fue una pesadilla. Fue real. Doña Carmen se encargó de los preparativos. Nos vistieron de negro, nos dijeron qué hacer, cuándo llorar, cómo despedirnos. Pero nadie me explicó cómo se vive sin una madre. Nadie me enseñó a llenar ese vacío. Y entonces, entre las cosas de mamá, encontramos algo. El pedazo de bolillo que le había dado el día anterior, envuelto cuidadosamente en un pañuelo. Nunca se lo comió. Lo guardó, como una madre que prefiere morir de hambre antes que quitarle un bocado a su hija. Ese pan se volvió sagrado para mí. Lo conservé por días, hasta que se endureció como piedra. No tuve fuerzas para tirarlo. Lo envolví con cariño, como ella lo había hecho, y lo guardé en una caja de madera que aún conservo,
como un recuerdo del amor más puro que he conocido. Esa mañana no solo perdí a mi madre, perdí la inocencia, perdí la seguridad de saber que siempre habría un abrazo esperándome, pero también descubrí la grandeza de su corazón, porque murió vacía de pan, pero llena de amor. Y eso nunca se olvida. Después del entierro, la casa se volvió un eco triste de lo que había sido. Todo estaba igual, pero nada era igual. El olor a leña seguía en el aire, las cobijas seguían en su lugar, las canastas con ropa por lavar aún en la esquina, como si mamá fuera a volver en cualquier momento. Pero no volvía. Cada rincón me la recordaba, su risa, sus manos, sus suspiros al final del día. Tenía 8 años, y ya sentía que me había vuelto vieja por dentro. Mateo, mi hermanito, no entendía por qué mamá no le cantaba más por las noches. Me preguntaba todo el tiempo si estaba en el cielo, si volvería, algún día. Y yo, que también quería hacer esas preguntas, tenía que inventar respuestas para consolarlo. Sí, está en el cielo, con los ángeles. Nos está cuidando desde allá, le decía. Y luego me iba al rincón del patio a llorar, en silencio, porque no quería que mis hermanos me vieran desmoronarme. Mi hermana mayor, Elena, tenía apenas 12 años, pero de un día para el otro tuvo que volverse adulta. Cocinaba como podía, cuidaba de nosotros, limpiaba la casa, pero había noches en que no podía más. La escuchaba llorar bajito, escondida en el baño. Se culpaba. Si tan solo hubiera conseguido trabajo, si tan solo no se hubiera quedado despierta tanto tiempo lavando. Pero yo sabía que mamá se había ido porque dio todo, no por culpa de nadie, sino por amor. Doña Carmen, que era como una tía para nosotros, trató de ayudarnos como pudo. Nos traía comida de vez en cuando, hablaba con la escuela para que no nos faltara nada, pero también tenía sus propios hijos. No podía con todo, así que muchas veces nos las arreglábamos solos. Recuerdo una noche en que no teníamos nada para cenar, ni pan, ni frijoles, solo agua. Y fue Mateo quien se levantó y dijo: «Vamos a rezar. A lo mejor mamá nos escucha». Y rezamos. Los 4, con las manos unidas y las barrigas vacías. No pasó nada mágico. No apareció comida en la mesa. Pero algo dentro de mí se encendió. Un tipo de fuerza que nunca había sentido. Algo, como una voz diciendo: «Tú puedes, por ellos, por ella». Empecé a hacer pequeños trabajos. Cargaba canastas en el mercado. Llevaba agua a los vecinos. Cuidaba gallinas por unos centavos. No era mucho, pero con lo que ganaba, a veces podíamos comprar una tortilla o un poco de arroz. Aprendí a cambiar el hambre por voluntad. Aprendí a hacer sopa con esperanza. Una tarde, mientras barría el patio, encontré una nota escrita por mamá, dentro de un cuaderno viejo que usaba para hacer cuentas. Decía: «Si algún día yo no estoy, no se rindan. No olviden que los quiero más que a mi propia vida, y que cada sacrificio fue por ustedes. Sean buenos, sean fuertes, y nunca dejen de cuidarse unos a otros». Esa nota me quebró, pero también me reconstruyó, porque me di cuenta de que mamá no solo nos había dado su cuerpo, su tiempo, su comida. Nos había dejado su ejemplo, su amor escrito con acciones. Desde entonces, cada día me levantaba con su voz en la mente: «Sé fuerte, Guadalupe». Y, cuando sentía que ya no podía más, me decía: «Ella no se rindió. Yo tampoco lo haré». Y así, día tras día, fui entendiendo que, aunque mamá ya no estaba, su amor seguía guiando mis pasos. No se lo deseo a nadie, pero hay momentos en la vida en que uno tiene que convertirse en algo para lo que no estaba listo. Yo, con 8 años, me convertí en madre. No de un hijo, sino de mis propios hermanos. Aprendí a peinarlos, a vestirlos, a calmar sus pesadillas con caricias,
a contar historias inventadas para que se durmieran. Mientras otros niños jugaban en la calle, yo aprendía a hacer sopa con cáscaras de papa y sal, a coser calcetas rotas con hilo prestado, a esconder mi llanto detrás de una sonrisa para que Mateo no se asustara. Había días en que mi cuerpo de niña no aguantaba más. Me dolía la espalda de tanto cargar agua. Me ardían los pies de andar descalza. Me quemaban los ojos de tanto llorar en silencio. Pero me acordaba de mamá, de cómo ella jamás se permitió caer, ni siquiera cuando se quedó sola. Y entonces yo me decía, si ella pudo, yo también. Una tarde, fui al mercado a ayudar a un señor que vendía verduras. Se llamaba don Ernesto, y me dejaba limpiar las hojas de los rábanos, acomodar los jitomates, barrer el puesto. Me pagaba con un par de tortillas o con fruta que ya nadie quería. A veces, con suerte, me daba un puñado de frijoles. Yo guardaba todo con cuidado y lo llevaba a casa como si fuera oro. Ese día me dio una rebanada de pan dulce, de esos que tienen azúcar por encima. Tenía la mitad aplastada, nadie lo quiso comprar. Me lo entregó con una sonrisa y dijo, «Para ti, chaparrita, te lo ganaste». Y yo lo miré y lloré. Lloré porque hacía meses que no veía pan con azúcar. Lloré porque era el mismo tipo de pan que mi mamá nos daba en los cumpleaños, cuando se podía. Corrí a casa y partí el pan en 3. Se lo di a Elena y Mateo. No quise comer. Me quedé viendo cómo ellos sonreían con la boca llena. Y en ese instante entendí algo. Entendí lo que mamá había sentido aquella noche en que me dio su último pedazo de bolillo. No era resignación, era amor. El tipo de amor que te llena más que cualquier comida. El que te hace sentir viva, incluso con el estómago vacío. Poco a poco, las cosas fueron tomando rumbo. Elena consiguió trabajar como ayudante en la panadería del pueblo. Entraba temprano. Salía con olor a masa y ceniza. Yo seguía ayudando en el mercado y cuidando a Mateo. Entre las dos, logramos mantenernos a flote. Nunca sobraba nada, pero tampoco volvimos a pasar la misma hambre de aquellos días. Aprendimos a estirarlo todo, el arroz, la ropa, la esperanza. Pero, a veces, al ver a otras niñas con sus madres, me dolía el alma. Las envidiaba, no por sus vestidos bonitos o sus zapatos nuevos, sino porque podían abrazar a quien las trajo al mundo, porque todavía podían oír su voz, sentir su perfume, contarle sus secretos. Yo le hablaba a mamá en el viento, le contaba todo mientras barría el patio o mientras miraba el atardecer desde la colina. Le decía lo cansada que estaba, lo mucho que la extrañaba, lo difícil que era ser fuerte todos los días. Y en esos momentos, cuando el cielo se ponía naranja y el aire olía a tierra caliente, juro que sentía su presencia, como si me abrazara con el alma. Un día, al regresar de la escuela, Mateo me dibujó con crayones y me dijo, «Te dibujé como a mamá, porque tú eres mi mamá ahora». Y ese día se me rompió el corazón y se me reconstruyó al mismo tiempo, porque entendí que la vida no me robó a mi madre, me convirtió en una. Pasaron los años, y aunque el dolor nunca se fue del todo, aprendimos a vivir con él, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que recordaba de dónde veníamos. Elena seguía trabajando en la panadería. Ya se había vuelto indispensable para don Julián, el dueño. Yo, por mi parte, hacía de todo un poco. Cuidaba niños, limpiaba casas, ayudaba a ancianos a ir al mercado. A los 11 años, ya tenía manos de mujer y espalda de vieja. Una tarde, mientras barría el patio, encontré entre unas cajas viejas una cajita de madera. Era pequeña, con una cinta azul que ya estaba deshecha por el tiempo. La reconocí enseguida. Era la caja donde mamá guardaba sus cosas importantes. La abrí con las manos temblando. Dentro había fotos, una medallita, de la Virgen de Guadalupe, un listón que usaba en el cabello, y una carta. La carta estaba dirigida a mí,
Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, y empecé a leer. Mi querida Lupita, si algún día encuentras esta carta, es porque el destino ha querido que te hables conmigo de esta manera. No sé cuándo la leerás, pero sé que lo harás con el mismo amor con que yo la escribí. Quiero que sepas que cada día que viví, lo viví por ustedes. No hubo sacrificio que no hiciera con gusto, porque ustedes eran mi todo. A veces me preguntaba si era suficiente, si alcanzaría el pan, la ropa, el tiempo. Pero lo único que quería era que ustedes supieran cuánto los amaba. Sé que tienes un corazón grande, hija. Lo vi en tus ojos desde que eras chiquita. Vi tu fuerza, tu bondad, tu ternura. Y aunque me duele pensar que podrías quedarte sin mí tan pronto, quiero que sepas algo. Tú vas a poder. Vas a salir adelante. Vas a ser una mujer increíble. No tengas miedo de llorar, pero tampoco tengas miedo de reír. No te olvides de cantar, de correr, de soñar. Y por favor, cuida de tus hermanos. Ellos te necesitarán, y tú sabrás qué hacer, porque el amor que te di siempre estará contigo. Te amo, mi niña. Mamá. Me costó terminar de leer. Las lágrimas caían sin permiso. Abracé esa carta como si fuera su cuerpo. La leí una y otra vez. Me dormí con ella en el pecho. Fue la primera noche en mucho tiempo en que soñé con ella, no con su ausencia. Soñé que estábamos las dos sentadas en el patio, tomando café, de olla, riendo de algo tonto. Soñé su voz, y me desperté llorando, pero en paz. Desde ese día, cada vez que me sentía perdida, leía la carta. Cuando me sentía incapaz, la releía. Era como una brújula, como un faro en la tormenta. Me decía que podía, y eso bastaba. Mateo y Elena también la leyeron. Nos abrazamos fuerte los tres. Era como si mamá nos hablara desde donde estuviera, como si, aun sin estar, ella supiera exactamente lo que necesitábamos. Y fue así como empecé a escribirle yo también. No tenía a quién contarle mis penas, mis logros, mis dudas. Así que le escribía cartas que guardaba en la misma cajita. Le contaba cómo íbamos, lo que habíamos comido, lo que Mateo aprendía en la escuela, las cosas que hacía Elena. Le contaba cuando estaba triste y cuando me sentía valiente. Le contaba cuando me caía y cuando me levantaba. Nunca mandé esas cartas. No tenían dirección. Pero todas terminaban igual. Gracias, mamá, por darme tu último pan, porque con él me diste toda tu vida. Los años siguieron pasando, como el viento en las montañas, a veces suave, a veces feroz. La vida, con todo su peso, nos empujaba hacia adelante. Ya no éramos esos niños asustados, aunque dentro de mí siempre quedaba esa niña que había perdido a su madre con solo 8 años. Mateo creció rápido. Era un niño callado, observador, con una dulzura que rompía el alma. A los 15 ya trabajaba con un carpintero del pueblo, don Fabián, que le enseñó el oficio con paciencia. Elena, por su parte, terminó quedándose fija en la panadería. Nunca se casó. Decía que su corazón ya estaba lleno de familia. Yo seguí adelante como pude. Ayudaba en una tienda de abarrotes, limpiaba casas, cuidaba niños. Pero había algo que me perseguía como sombra, un sentimiento que no lograba entender del todo. Era rabia, rabia con la vida, con el destino, con Dios, incluso, a veces, con mamá. Porque, aunque la amaba con toda mi alma, había momentos en que me preguntaba, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste con tanto peso? Una noche, después de un día largo, me senté en el pequeño altar que habíamos hecho para mamá. Le habíamos puesto su foto, flores de papel y una vela. Me quedé mirándola. Tenía esa expresión tan suya, serena pero fuerte.
Y de repente, sin poder contenerlo, exploté. No era justo, mamá. No era justo para mí. Yo era solo una niña. Y tú te fuiste. Me dejaste con todo. Con miedo. Con hambre. Con responsabilidades que no entendía. Lloré. Lloré como no lloraba desde que era pequeña. Me doblé sobre mí misma, sintiendo que el dolor salía por los poros. Me sentí egoísta por pensar así, pero también humana. Necesitaba decirlo. Necesitaba perdonar. No a ella, sino a mí misma, por guardarlo tanto tiempo. Y fue entonces cuando pasó algo que nunca voy a olvidar. El viento, que apenas soplaba, movió la vela del altar. La llama parpadeó y volvió a estabilizarse. En ese momento sentí su voz en mi interior. No sé si fue un pensamiento, un recuerdo o un susurro del alma, pero escuché claramente. Lo hiciste bien, mi niña. Lo hiciste mejor de lo que yo soñé. Me quedé en silencio. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de rabia. Eran de alivio, porque en ese instante perdoné. Perdoné a la vida, al dolor, al abandono, al destino, y me perdoné a mí por sentir lo que sentía. Desde aquel día, comencé a vivir diferente, con más compasión hacia mí misma, con más ternura hacia esa niña que fui y que había hecho lo imposible por mantener a su familia unida. Entendí que el perdón no era olvidar, ni justificar, ni soltar el amor. Era aceptar que algunas cosas pasan, y aún así, uno sigue amando. Empecé a visitar más seguido la colina donde mamá solía llevarnos a ver el atardecer. Me sentaba allí, con una rebanada de pan en la mano, como símbolo, como ritual, y miraba el sol esconderse tras las montañas. A veces hablaba con ella, a veces solo escuchaba el viento. Un día llevé a Mateo conmigo, le di un pedazo de pan dulce que yo misma había horneado. Se lo quedó mirando por un rato en silencio, y luego me dijo: «Gracias, Lupe. No solo por el pan, por todo». Y yo, con el corazón lleno, solo le respondí: «Gracias a mamá. Ella me enseñó cómo». El pan, ese simple alimento que para muchos es rutina, para mí siempre será símbolo de amor, de sacrificio, de memoria. Aquel último pedazo que mamá me dio no era solo harina y levadura, era todo lo que ella tenía, su fuerza, su alma, su última voluntad. Por eso, aunque pasaran los años, nunca más pude ver un pedazo de pan sin sentir un nudo en la garganta. Ya tenía casi 20 años cuando empecé a trabajar en una panadería pequeña en el centro del pueblo. El dueño, don Joaquín, me enseñó a amasar con paciencia. Decía que el pan, como la vida, necesita tiempo, calor y cariño. Yo no le decía nada, pero cada vez que metía las manos en la masa, pensaba en mamá, en sus dedos gastados, en su delantal manchado de harina, en su manera de sonreír a pesar del cansancio. El primer pan dulce que horneé con mis propias manos, lo guardé, no lo comí. Lo envolví con un pañuelo blanco, igual que ella había hecho con aquel bolillo. Lo puse en una caja, junto a la carta y la medallita que aún conservaba. Era mi pequeño altar, mi santuario, mi forma de decirle que seguía viva, gracias a ella. Fue también en esa panadería donde conocí a Ramiro, un joven delgado, de mirada tranquila, que venía todos los días por pan para su abuela. Un día me sonrió diferente. Al otro, me preguntó mi nombre, y así, entre baguetes y conchas, comenzó una historia de amor sencilla, sin promesas grandiosas, pero llena de respeto. Cuando me pidió que nos casáramos, lloré, no de miedo, sino de gratitud, porque después de tanta ausencia, la vida me ofrecía presencia. Ramiro no tenía grandes bienes, pero tenía corazón. Me dijo una vez: «Tu fuerza me inspira, Guadalupe. Tú eres como esos panes que horneas, fuertes por fuera, suaves por dentro». Nos casamos en una ceremonia humilde,
bajo la sombra de un árbol de jacarandá. Elena y Mateo estaban a mi lado. Doña Carmen, ya muy mayor, fue como una madre para mí ese día. Y mientras intercambiábamos votos, sentí que mamá nos miraba desde algún rincón del cielo. Sentí su bendición. Pasaron los años, vinieron los hijos. Tuvimos 2, Isabela y Tomás. Les conté desde pequeños la historia de su abuela Rosa María. Les hablé de su coraje, de su ternura, de cómo me dio su último pan. Isabela, con apenas 6 años, una vez me preguntó: ¿y por qué te dio ella todo, mami? Y yo le respondí con lágrimas: porque me amaba más que a su propia vida, hija. Y ese es el amor más puro que existe. Empecé a hornear pan no solo como trabajo, sino como legado. Enseñé a mis hijos a hacerlo. Y en cada masa les decía: esto es más que comida, es amor con forma redonda. Cada 2 de noviembre, en Día de Muertos, hacíamos pan especial y lo llevábamos al altar de mamá, con flores de cempasúchil, velas y su foto sonriente. Isabela ponía una nota con dibujos. Tomás dejaba dulces. Y yo dejaba un pedazo de pan como aquel que ella me dio. Nunca volví a sentirme sola del todo, porque entendí que mamá seguía en mí, en cada gesto, en cada caricia a mis hijos, en cada decisión difícil que tomaba. Ella estaba en mi forma de resistir, de cuidar, de amar y, sobre todo, estaba en el pan. La vida, como el pan, tiene sus ciclos. Se mezcla, se amasa, se rompe, se hornea y a veces, también, se transforma. Pasaron los años, mis hijos crecieron, se fueron a estudiar y la casa volvió a tener ese silencio que una vez me llenó de miedo. Pero ya no era un silencio vacío, era un silencio lleno de memoria. Yo seguía horneando. Ya no como antes, corriendo de un lado a otro, sino con más calma. El cuerpo a los 70 y tantos no responde igual, pero el alma seguía, con fuego. Las manos, aunque arrugadas, aún sabían cómo dar forma al pan. Un día recibí una carta. Una de verdad, de las que llegan en sobre, con sello, con nombre escrito a mano. La abrí con curiosidad. Dentro había una invitación. La escuela del pueblo donde crecí cumplía 80 años y harían un evento especial para antiguos alumnos. Querían que contáramos nuestras historias de vida. Al principio, dudé. Pensé, ¿qué tengo yo para contar? Pero luego me acordé de la niña que caminaba con los pies descalzos, con el estómago vacío, escondiendo su dolor para no preocupar a los hermanos. Me acordé de mi madre, y supe que no podía decir que no. Preparé mi mejor vestido, ese con flores bordadas que había guardado para ocasiones especiales. Peiné mi cabello gris con cuidado, puse un poco de perfume, y antes de salir, me detuve frente al altar de mamá. «Vamos juntas, ¿así?», le dije. Y salí con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegué a la escuela, me encontré con tantos rostros conocidos, algunos viejos compañeros, otros profesores ya ancianos, como la señora Clara, que aún vivía y me abrazó con los ojos brillantes. Nunca olvidé aquella vez que te di un bolillo, Guadalupe, y tú lo llevaste a tu madre. Las dos lloramos. Subí al pequeño escenario, frente a un grupo de mujeres, niños, ancianos y jóvenes. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Y conté todo, desde el primer día de hambre hasta la última carta, desde el pan que me salvó, hasta la ternura que heredé. La gente escuchaba en silencio, algunos con los ojos vermelhos. Vi mujeres de mi edad apretando las manos, niñas con el rostro emocionado, jóvenes cabizbajos, y al terminar, dije algo que ni yo misma había planeado. Mi madre me dio el último pedazo de pan, pero con él me dio también toda su fuerza. Si están aquí hoy y alguna vez sintieron que no podían más, recuerden esto.
A veces lo más pequeño, como un pedazo de pan, puede sostener toda una vida. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Una niña se me acercó con su mamá y me dijo: ¿Puedo abrazarte, abuelita? Mi mamá también hace pan para mí. Y yo la abracé, y sentí que esa niña era yo, muchos años atrás, buscando abrigo. Esa noche, al volver a casa, escribí una última carta a mamá. Mamá, hoy conté nuestra historia, y la gente la escuchó con el corazón. Tú no moriste en vano. Tu amor sigue. Está en cada pan que horneo, en cada lágrima que cae por ti, en cada sonrisa que me recuerda lo que es vivir con dignidad, aunque falte todo lo demás. Gracias, mamá, por tu pan, por tu amor, por tu vida. Y luego de escribirla, por primera vez en muchos años, comí pan con gusto, sin culpa, con gratitud. Con los años, mis pasos se volvieron más lentos, pero mi corazón más firme. No sé si fue la vida, el dolor, o ese amor incondicional que mamá me sembró desde pequeña. Pero aprendí que la fortaleza no siempre es gritar. A veces es quedarse. A veces es hacer el desayuno cuando se quiere llorar. A veces es sonreírle a la vida, aunque duela. Después del evento en la escuela, algo cambió en mí. Como si por fin hubiera cerrado un ciclo, como si, al contar nuestra historia, hubiera soltado algo que llevaba apretado en el pecho desde niña. No solo por mí, sino por todas las mujeres que me escucharon y me abrazaron con lágrimas en los ojos. Mujeres que también dieron todo por sus hijos, que también se quedaron con hambre, con frío, con miedo, y aún así, siguieron. Comencé a recibir cartas, mensajes, incluso visitas. Personas que habían escuchado mi historia por el video que grabaron en la escuela. Una mujer de Guanajuato me escribió: Señora Guadalupe, su historia me dio fuerza para perdonar a mi madre. Nunca entendí su sacrificio, hasta que la escuché a usted. Otra, de Zacatecas, me dijo: volví a hornear pan con mi hija. Ahora le enseño lo que usted me enseñó sin conocerme. Yo, que una vez fui una niña hambrienta, sin rumbo, ahora era una voz, una semilla, un ejemplo. Mateo ya tenía su taller de carpintería. Isabela se convirtió en maestra rural. Tomás en panadero. Cada uno, a su manera, llevaba algo de mamá en sus manos. Y yo era la memoria viva, la que recordaba, la que contaba, la que mantenía su historia encendida. En cada día de muertos, el altar crecía. Ya no era solo para mamá, también para los abuelos, para doña Carmen, para los vecinos que habían partido. Pero su foto seguía en el centro, con una flor nueva, una vela encendida y siempre, siempre, un pedazo de pan dulce. Una tarde, mientras horneaba con Tomás, él me dijo algo que me dejó en silencio. Mamá, ¿sabes? Siempre que huelo pan recién hecho, siento que la abuela está cerca. Le sonreí y le acaricié el rostro. No le dije nada, solo lo miré, porque sí, yo también lo sentía. En mi vejez no tengo lujos, no tengo riquezas materiales, pero tengo algo más valioso: el respeto de mis hijos, el cariño de mis nietos, el recuerdo limpio de una madre que dio todo sin pedir nada, y el saber que esa historia ahora vive más allá de mí. A veces me siento en la puerta de casa, con un cafecito y un pan calientito, y miro el atardecer. Igual que hacía con mamá hace tantos años. Y me pregunto si ella estaría orgullosa, si sabría todo lo que sembró, todo lo que logró, con un simple acto de amor. Y en esos momentos, una brisa suave me acaricia el rostro. El pan huele más dulce. Y yo sé, con certeza, que ella está, que nunca se fue. Porque hay amores que no mueren. Hay gestos que salvan vidas. Y hay madres que siguen amando incluso después de haber partido. Fue una mañana cualquiera.
de esas en que uno se despierta con más nostalgia que sueño. Me levanté, fui al espejo del baño, y por un momento me quedé allí, en silencio. No vi mis arrugas, ni mi cabello gris, ni mis manos manchadas por los años. Vi algo más. Vi a mi madre. No de manera literal, no como un reflejo exacto. Vi su mirada en la mía. Vi su forma de fruncir el ceño, su manera de pararse derecha a pesar del cansancio. Vi su dignidad. Vi su ternura. Vi su fuerza reflejada en mí y lloré, no de tristeza. Lloré porque entendí, al fin, que yo me había convertido en ella, que lo había logrado, que ese pedacito de pan que me dio en su último aliento me había alimentado por décadas. Más allá del cuerpo, alimentó mi alma. Aquel pan no fue solo su último gesto. Fue una semilla que germinó en mi pecho, creció en mi trabajo, floreció en mis hijos y dio frutos en las vidas que toqué sin saber, porque esa es la verdad. Uno nunca sabe cuánto puede impactar un solo acto de amor. Ese día me senté a escribir. No una carta esta vez, mas mi historia completa, desde el comienzo, desde aquella casa humilde en San Miguel de Allende, hasta este momento en que mis nietos me llaman Abuelita Lupe con tanto cariño. Quise dejar algo para ellos, para que supieran de dónde vienen, para que nunca olviden que, alguna vez, una mujer dio su vida entera, por un gesto tan sencillo como un pedazo de pan. Mientras escribía, sentía que mamá me guiaba la mano, que sus palabras se mezclaban con las mías, que ella también quería contar esto. No para ser mártir, no para que la recordaran con pena, sino con honra, como alguien que amó tanto, que incluso su última acción fue dar. Pasé semanas escribiendo. Isabela me ayudó a transcribir todo al computador. Tomás me prometió imprimir un pequeño cuaderno, con fotos nuestras, con las cartas, con las recetas de pan que heredamos. Un homenaje simple, pero eterno. El día que terminamos de armar el libro, hicimos una cena familiar. Pan de muerto, chocolate caliente, tamales sencillos, y entre risas, canciones y lágrimas, leí la última parte. Mis nietos escuchaban como si fuera un cuento mágico, pero sabían que era real, que la mujer de la historia vivía allí, sentada con ellos, con las manos arrugadas pero el corazón lleno. Y al final, Tomás, con lágrimas en los ojos, me abrazó y dijo: «Gracias por contarnos todo, abuela. Yo pensaba que hacías pan porque te gustaba, pero ahora sé que lo haces por amor». Yo lo abracé con fuerza y respondí: «Hijo, el pan alimenta el cuerpo, pero el amor, ese alimenta la vida entera». Hoy, con 74 años, miro mi vida como quien repasa una masa bien trabajada, con paciencia, con dolor en los brazos, con cicatrices en las manos, pero también con orgullo. Y si algo aprendí después de todo, es que no se necesita riqueza, estudios, fama ni grandes gestos para cambiar el mundo de alguien. A veces, lo más pequeño, un abrazo, una palabra, un pedazo de pan, puede sostener una vida entera. Mi madre no dejó herencia. No hubo terrenos, ni joyas, ni cuentas en el banco. Pero dejó algo que vale más: el ejemplo. La prueba de que el amor verdadero se mide en lo que se entrega sin esperar nada. Hoy sus nietos llevan su sangre, llevan su historia. Y cada día de muertos, cuando ponemos el pan en su altar, no es solo por tradición. Es porque sabemos que esa fue su manera de amar. En su último día, con su último aliento, hizo lo que había hecho toda su vida: dar sin miedo, sin condiciones, con toda el alma. A veces me despierto y creo escuchar su voz en la cocina. Me parece verla sentada en el patio, cosiendo en silencio. Y sonrío, porque entendí que nadie muere mientras es recordado. Y yo la recuerdo todos los días, en el olor del pan, en el sonido de la masa, en los ojos de mis hijos,
¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que su gesto, el de darme su último pedazo de pan, no solo me salvó, me enseñó a salvar a otros, a cuidar, a sostener, a amar como ella lo hizo. Y ahora, después de tantos años, después de tantas lágrimas, puedo decir con paz en el alma: gracias, mamá. Gracias por darme tu pan. Gracias por darme tu fuerza. Gracias por darme tu vida. Y si algún día yo parto, quiero irme igual que tú, con las manos vacías, pero con el corazón lleno. Porque ese es el verdadero legado, amar tanto, que incluso después de irnos, sigamos alimentando almas. Si mi historia tocó tu corazón, cuídala, compártela. Llévala contigo como quien guarda un pedazo de pan en un pañuelo, porque tal vez, un día, le sirva a alguien que también tenga hambre. No de comida, sino de amor. Gracias por escuchar. Y que nunca te falte el pan ni el amor verdadero.